Buen día. Buen día. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Buen día. ¿Se escucha? Buen día. Sí. Muy bien, ahí están con los micrófonos en silencio. Bárbaro. Sí, ponele. Bueno, bienvenidos al módulo 4 del programa Multiplicadores B, en este día precioso que nos da. Así que tenemos 1 hora y media para empezar. Le vamos a dar acá a todo el equipo, después subiremos las fotos del backstage, la bienvenida a todo el equipo. Todas las preguntas que ustedes tengan pueden escribirlas al chat, como ya saben, y las preguntas que después quieran hacer en vivo, van a haber instancias en que vamos a hacer como un paréntesis para preguntas, pero vamos a dejar que se desarrolle el curso de forma sola. ¿Les parece? Así es que empezamos. Le doy la bienvenida a Julieta Meléndez, que va a ser una de las facilitadoras, y yo también les doy la bienvenida, que soy Dioselinda. Así que aquí estamos. Julieta, te paso la palabra. Bueno, muy buenos días. Comenzamos este cuarto módulo y nuestro objetivo en este cuarto módulo es mirar la herramienta de evaluación de impacto con un poco más de profundidad, lo cual haremos en la próxima 1 hora y media. Y como dijo Diose, tendremos una instancia de micrófono abierto para volver a recibir algunas preguntas que estén. Y comenzamos. Bueno, ahí estamos. Estamos, como vemos, en el módulo 4. Hoy vamos a hacer énfasis en la herramienta de evaluación de impacto, ¿no? Así que esta es nuestra agenda del día. Bueno, ahora estamos en la bienvenida y hacemos una puesta a punto o repaso de lo que vimos durante el módulo 3, algunas reflexiones sobre las preguntas que estuvieron presentes y hacemos una navegación en la evaluación de impacto y luego les damos tarea y cierre. No se asusten con lo de la tarea. Bueno, en el módulo 3 tuvimos una visita que nos generó a todos, bueno, no solamente a ustedes, sino a nosotros también, mucha riqueza en contenido. Así que Nos visitó Camila desde Colombia y vimos por qué ser una empresa B, por qué comenzamos este camino de el triple impacto, por qué redefinir nuestro sentido del éxito, así como los 10 modelos de negocios de impacto que son los más comunes, a pesar de que hay muchos más, pero que estos nos permiten pues tener una idea amplia de cómo es este cambio en los negocios de impacto. También quedaron en el proceso de registro que ustedes entraran a la evaluación corta, que entraran a la herramienta de impacto para ver cómo es, cómo funciona, cómo se ve, cómo se siente y que tuviesen esa primera impresión con el tipo de preguntas desafiantes, positivas y siempre innovadoras que se hacen desde Sistema B en este cambio de paradigma. ahora vamos a entrar al módulo correspondiente. Vamos a hablar de la herramienta de evaluación B y cuáles las posibilidades que tiene, ¿no? En realidad, acá como dice el título, desde la medición al compromiso. Es una herramienta que va a evaluar la gestión de mi empresa, que va a evaluar el desempeño de mi empresa y también ayuda a evaluar y gestionar organizaciones. No solamente se puede medir el ámbito empresarial, sino cómo es el funcionamiento de mi organismo en el que estoy trabajando, que también, digamos, una ONG, por ejemplo, puede ayudar a medirse en este aspecto. Como vemos, cuando nosotros vamos a tomar la evaluación, nosotros como multiplicadores, en realidad lo que hacemos es acompañar a una empresa o institución a iniciar este proceso, ¿no? Algunas que van a terminar como meta, querer ser certificadas como empresa B, y otras que van a utilizar la herramienta como una herramienta de gestión, como dijimos hace un momento. Entonces, si yo tengo acá que tomar la evaluación B, por ejemplo, puedo medir el desempeño socioambiental y compararme a nivel de empresa, estructurarme también como empresa, porque algunos
de ustedes que empezaron a responder algunas preguntas de la evaluación, vieron que hay preguntas que hacen que me ponga a reflexionar sobre mi empresa y pueda hacer una estructura de la empresa, ¿no? Y empezar a organizarla, ordenarla, ¿no? Entonces aquí aparece hacer una hoja de ruta, por ejemplo. Hay cosas que, hay empresarios, por ejemplo, que es mucho de su impronta personal, que ellos arman la empresa, la hacen y nunca escribieron nada. No tienen registrado ni siquiera la hoja de inicio de la empresa. Es una unipersonal, funciona bárbaro, pero no tenemos nada. Entonces, de alguna manera, la herramienta de evaluación nos permite hacer ese acompañamiento, ¿no? Bueno, y obvio, al ser una herramienta de triple impacto, aborda problemas socioambientales después vamos a ver que hay una parte, por ejemplo, de estructura de financiamiento que tiene que también poder resolver la empresa y crecer en ello, ¿no? Cuando ya la empresa hace este paso, hacemos el siguiente, que es para certificarse como empresa B. Entonces tenemos que seguir el aumento del impacto a largo plazo, es decir, que nuestra empresa o la empresa a la cual estamos acompañando sea una empresa sustentable, ¿no? Que eso quiere decir seguir aumentando el impacto a largo plazo. No pensar en la cortita, no pensar en la moda, ¿no? De que como hoy se está hablando mucho de la calidad de vida, de mejorar el ambiente, no, sino que esto, ¿cómo va a ser de aquí a 10 años, de aquí a 20 años, 30, e incluso algunos que son como mucho más profundos en estos temas van a hablar de qué le dejamos a nuestros hijos, qué le dejamos al futuro. Entonces, este también es un cuestionamiento que hace la evaluación, ¿no? Después, bueno, en esta siguiente parte en algunas empresas hay que hacer un cambio legal para ampliar el deber fiduciario. Hay que hacer un cambio legal como para que nosotros, digamos, esta empresa, si la tenemos que vender porque nos fue bárbaro y no las quieren comprar, o tenemos que introducir nuevos accionistas o nuevos miembros en el directorio de la empresa, que no se cambie por ningún motivo el propósito de la empresa, ¿no? Entonces esto igual lo vamos a ampliar más adelante. Y cuando uno se certifica como empresa B, es parte de una comunidad global de más de 2.000 empresas B en 51 países con más de 131 industrias que están operando actualmente. Entonces, y ser parte de esta comunidad global también permite algo muy importante cuando me certifico como empresa B, es el de hacer negocios. Es decir, nosotros no podemos pensar en una empresa que no hace negocios. Entonces, las empresas B empiezan a hacer negocios entre ellas, entras en una red en donde hay tus proveedores, puede ser otra empresa B, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Tonka, que es una empresa metalúrgica argentina, que tiene una cantidad X de trabajadores, y los trabajadores obviamente van a prestar su ropa, sus zapatos. Entonces, ¿qué es lo que hizo Tonka? Compró los zapatos a Cinca, que es otra empresa B, ¿no? Y ahí se colaboran. Entonces estamos hablando de la colaboración entre empresas para poder potenciarse. Es un ganar-ganar entre todas. Si hay preguntas, pueden hacerlas en el chat, estamos ahí, ¿no? Bueno, los tipos de certificación. Si bien esto ya lo vimos varias veces, y me imagino que ya se lo saben de memoria, no va a haber examen, pero esto podría ser ¿qué dicen para el módulo 5 examen? Bueno, tenemos dos tipos de certificación, una empresa B certificada y una empresa B pendiente. Las diferencias son, voy a hablar primero de la B pendiente, que la B pendiente no tiene un año de facturación. A veces son startups, ¿no?, que están iniciando, la mayoría, son empresas que hicieron un cambio total y van a como empezar de nuevo desde la base, ¿no? Y van a empezar a facturar como una nueva sigla, una nueva forma de trabajo, y entonces quieren ser empresa B, pero como no tienen un año de facturación, van a ser B pendiente. Esto a veces nos puede generar dudas porque si es igual una empresa, porque a veces las startups no siempre les va muy bien y conocemos un poco ese panorama, ¿no? Entonces, las empresas B
no quieren ser una empresa para salir en la foto hoy porque me fue bárbaro en una startup y gané concursos de startup y todas esas cosas, sino realmente facturar y generar nuevas oportunidades de negocio y nuevas oportunidades para los empleados. Ahora, una empresa B certificada ha cumplido los 12 meses operando de forma independiente, ha llegado a evaluarse con más de 80 puntos, tiene en una entrega de los documentos esa parte legal que hablábamos, ¿no? Del deber fiduciario, el cambio de estatutos de la empresa, y tiene para eso un año, digamos, para hacerlo, porque obviamente los trámites legales, y también depende de los países, llevan su tiempo, y va a tener un pago según su facturación, que a diferencia de la B pendiente, el pago son de $500 y es vigencia por un año, y la empresa certificada tiene la vigencia por 2 años. Igual esto seguramente lo vamos a seguir hablando y a medida que los multiplicadores nos vayamos comprometiendo a seguir certificando, acompañando a certificar empresas, obviamente vamos a estar muy empapados de este tema. Aquí está un poco los pasos para ser una empresa B, ¿no? Entonces, bueno, el paso 0 que ustedes, por ejemplo, hicieron cuando se les dio la tarea es registrarse, ¿no? Para comenzar la evaluación de impacto B. El primer paso es completar el 100% de la evaluación, ¿no? Nosotros, por ejemplo, cuando dimos la tarea, algunos no se animaron ni siquiera a contestar algunas preguntas, las vieron, las anotaron, y otros se animaron a contestar preguntas, y la idea es contestar todas las preguntas, ¿no? Una vez terminada esa evaluación, se agenda una llamada, la llamada la hace BILAB, y esta llamada es un poco para aclarar algunas preguntas que quedaron en duda de parte de BILAB o de parte del que está en el proceso de certificación. Es decir, que no entendió la pregunta, que capaz que no supo responder bien, hay dudas en la respuesta, y eso puede generar que a veces el puntaje varíe. Es decir, yo llego a los 80 puntos, tengo la llamada y de pronto, después de la llamada, me baja la puntuación porque no respondí bien, ¿no? Entonces no califiqué para algunas preguntas. Pero hay veces que, por ejemplo, recientemente se certificó una empresa en Chile que tuvo solo dos observaciones y eran solamente para reformar una palabra y ya está, y ya se certificó, ¿no? Entonces, eso va a variar de acuerdo a las preguntas. Después, bueno, documentar y realizar, realizar la llamada, que es una parte importante, digamos, de poder recibir desde BILAB toda la documentación que se tiene, ¿no? Después, documenta tu modelo de negocio de impacto, que es lo que ayuda a generar el proceso para que tu modelo de impacto quede, digamos, claro, ¿no? El punto 5 es uno de los puntos, como podríamos ser, como más relevantes del proceso, ¿no? Porque la empresa firma la hoja de términos donde explicita los derechos y deberes que tiene y se compromete a mejorar. Porque el hecho de llegar a la certificación no significa que llegué, me abanderé, me saqué la super foto, llegué a la meta, no. Es el inicio de un camino de mejora constante para el mundo. Por eso las empresas B son las mejores empresas para el mundo, porque me voy a comprometer a mejorar mis desempeños como empresa, mi desempeño social, mi desempeño ambiental, ¿no? Y bueno, hay una parte, el punto 6, que obviamente hay que pagar la certificación anualmente, ¿no? Y hay una bienvenida, a veces, es más, se hace en paralelo el punto 6 con el 7, se da la bienvenida y luego se paga, eso depende de cada país, pero es importante, obvio, ¿no? Porque el pago, algunos se deben estar preguntando a dónde va este dinero y qué se hace con este dinero, ¿no? Este pago va, un porcentaje queda en el país, en el sistema B, por ejemplo, si se certifican empresas B en Uruguay, se queda un porcentaje en el sistema B Uruguay, y todo el resto, digamos, va a BILAB,
que VLAP lo que hace con esto es seguir manteniendo la herramienta y otras herramientas y otros elementos organizativos de VLAP, porque la herramienta es totalmente gratuita y si tuviéramos que pagar por el servicio de ella, la verdad que capaz que, no sé, sería como mucho más caro hacer el proceso de certificación, pagar la certificación por una herramienta que la pagamos todos, ¿no? Es decir, todos colaboramos para que todo el mundo pueda acceder a esta herramienta. Y el punto 8 es, si no se cambió digamos, si no se hicieron los cambios de estatuto en sus inicios, normalmente se espera al final del proceso para hacer los cambios, porque a veces en el proceso las preguntas hacen que reflexione sobre el propósito final de mi empresa. Porque si bien late en el corazón un propósito, yo quiero mejorar el medio ambiente, y me late mucho hacer eso, capaz que en el proceso veo que además de mejorar el medio ambiente, yo también estoy, no sé, trabajando con mi comunidad. Entonces, ahí quizás hay algunos anexos en el cambio de mis estatutos y bueno, ahí hay una parte legal que también se está trabajando y que después la vamos a ir viendo. Si tienen preguntas, ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien hizo? No. Vamos bien. El proceso de una B pendiente, que esto es rapidito, es completar el 100% de la evaluación, incorporar los estatutos, B, una firma de hoja de términos. Vieron que es simple, es muy simple, no se espera ni siquiera que lleguen a los 80 puntos, normalmente llegan a 80 o a más, pero no es un requisito en este caso. Y la bienvenida, ¿no? Y esto dura un año, como ya dijimos. Cuando yo soy una empresa B certificada, tengo muchas opciones y estas son algunas de las opciones que tengo al ser parte de alguna manera de la comunidad, ¿no? Soy parte del movimiento global, las empresas B atraen talento, la gente quiere trabajar en un lugar donde se siente bien, donde la tratan bien, donde sé que el trabajo va, digamos, a un aporte. Hay un tema de ahorro, porque si yo hago bien una gestión, cuando yo resuelvo las preguntas de la evaluación, hago una gestión y me comprometo a mejorar esa gestión, voy a tener un ahorro. Incluso se generan nuevas formas de trabajo, ¿cómo se llaman? Nuevas alianzas, y también pueden generarse nuevas empresas, subempresas dentro de la misma empresa, ¿no? Hay una mejora continua, que es, bueno, eso es desde que se empieza. Hay un posicionamiento porque ser una empresa B va a ser vista desde un punto muy positivo, ¿no? Hay un acceso a inversionistas porque las empresas B tienden a ser, y según estudios, y después cuando ustedes entren a Academia B a investigar más sobre esto, van a ver que los inversionistas están empezando a observar bastante a estas empresas, a invertir en ellas, porque tienen resuelta esa visión a largo plazo de la que hablamos hace un momento, esa parte de sustentabilidad, ¿no? Hay accesos a clientes, los clientes están como más abiertos a trabajar con este tipo de empresas, y hay una protección de la misión, es decir, el propósito. No puede cambiar el propósito de una empresa una vez es certificado. Ahora sí, vamos a entrar a la herramienta. Como ven en la ilustración, el caminito es un caminito precioso, es un poquito largo, la meta parece un poquito lejana, pero es una cuestión de perspectiva, ¿no? Así que vamos a iniciar. Muy bien, entonces, ¿qué es la evaluación B? ¿Y quiénes usan esta evaluación? La evaluación B es una herramienta que permite a las empresas medir y administrar, gestionar su desempeño socioambiental. ¿Quiénes pueden usar esta herramienta? Todos podemos usar esta herramienta, tanto multiplicadores como empresas que están naciendo, como empresas que ya tienen años trabajando, como ONGs que quieren también saber cómo están funcionando en su gestión de trabajo y de proyectos. Es una herramienta que permite a todos, de alguna u otra forma, comenzar este camino de preguntarnos cosas, de preguntarnos cuáles son las mejores prácticas
dentro de cada una de nuestras industrias o dentro de cada una de nuestras empresas de cómo lo puedo hacer mejor. ¿Qué prácticas hay a nivel mundial? ¿Qué métricas hay a nivel mundial que se estén utilizando que son distintas a las que hemos venido usando regularmente? Entonces, por esto la herramienta siempre va a ser provocadora, porque nos va a llevar a hacer un cambio de pensamiento, de pensar más allá. ¿Qué se puede hacer distinto? Es un camino que se inicia en el momento en que hacemos nuestro usuario y que permanece en el tiempo, porque luego de que estemos certificados, si somos empresa o los multiplicadores o las ONGs que puedan utilizar también esta herramienta, sigue habiendo cada 2 o 3 años un cambio en la herramienta. Se cambian las métricas, se busca mejorar estas métricas para hacer este camino mucho más profundo dentro de las cosas que queremos solucionar a nivel socioambiental. Entonces, cuando se hizo la herramienta, esta evaluación es desarrollada a través de las métricas IRIS y un catálogo de estándares de desempeños cualitativos y cuantitativos, así como métricas desarrolladas a nivel regional y global. Estas es un conjunto de certificaciones que se han ido usando para generar la evaluación B. Por eso es que es tan completa y de alguna u otra forma es tan desafiante. Es muy interesante porque ustedes pudieron ver la evaluación corta y esta evaluación corta tiene 30 preguntas, pero generalmente dependiendo del área y dependiendo de la industria que estemos tocando, esta evaluación puede llegar a tener por sección 50 o 60 preguntas, buscando en profundidad realmente encontrar cuáles son esos detalles que hacen el cambio de paradigma que estamos haciendo a través de nuestra empresa. Medir el impacto, formarnos, aprender a través de la herramienta es absolutamente necesario y como dijo Diose, existe un comité de empresas inversoras que actualmente, si ustedes obtienen la certificación B, entienden que sus empresas son las mejores para el mundo y hay una disposición mucho más amplia a invertir en empresas que mejoran problemas sociales o problemas ambientales para distintas comunidades. Cuando uno entra a la herramienta de evaluación B, lo primero que ve es esta pantalla, ¿no? Y bueno, ahí dice, mide lo que importa, ¿no? Entonces, es hacer una medición de cada una de las áreas que vamos a ir viendo que ustedes comentaron. Voy a contestar una pregunta acerca de quién puede recomendar, o sea, cómo se puede recomendar para llenar esta evaluación o para hacer el proceso de la evaluación B. Se recomienda que en este caso acompañe el CEO de la empresa, porque es el que va a tener una mirada más integral, lo que llamaríamos, digamos, antiguamente, el gerente general de la empresa, obviamente el que está más involucrado en toda la interna y externa de la empresa. Es una mirada holística y sistémica de lo que es la herramienta de evaluación B, ¿no? Muy bien. Entonces, volvamos nuevamente a estas características. ¿Por qué se habla de que la evaluación B hace una calificación positiva? Hace una calificación positiva porque suma puntos constantemente. No hay un puntaje máximo del cual uno reste por no tener ciertas prácticas, no, al contrario. Comenzamos con 0 y constantemente vamos agregando nuevos puntajes cada vez que vamos respondiendo una pregunta. De hecho, existe una clasificación en ese puntaje de preguntas. Existen preguntas con un muy alto puntaje, con puntaje alto, con puntaje medio, preguntas que no necesariamente dan un puntaje, pero que abren nuevas secciones de ese árbol de preguntas que van saliendo. Es una toma de decisiones constante. La herramienta es una toma de decisiones constante comparada y medida con las prácticas que estamos realizando en nuestra empresa. Como dijo Diose anteriormente, hay muchas prácticas dentro de las empresas que son tácitas, que se hacen culturalmente, pero que no necesariamente están documentadas dentro de la empresa. Y es muy importante dentro de la evaluación que nos van a pedir que documentemos esos procesos, para que esos procesos se mantengan en el tiempo y no sean nada más no sean nada más de una intención, sino que sea una intención documentada, que declaremos lo que estamos haciendo, que es parte de nuestro modelo de negocio. También es una evaluación dinámica, es dinámica precisamente
porque cada vez que respondemos una pregunta, esta pregunta nos lleva a otra pregunta que puede ser distinta. Por ejemplo, en el caso de cuando decidimos en la sección medioambiental, cuando hablamos de cómo es nuestra oficina puede ser una oficina tradicional, nuestra propia oficina, podemos estar en un cowork o nuestra oficina puede ser una oficina que esté dentro de una casa porque permitimos a nuestros trabajadores que trabajen dentro de sus casas. Cada una de esas decisiones de cómo es nuestra oficina abre secciones distintas y eso es lo que permite que la evaluación sea dinámica a la hora de responder muchas de las cosas que estamos hablando. También es aspiracional y educacional porque constantemente nos está mostrando las nuevas prácticas o las mejores prácticas en cada industria y de alguna u otra forma muchas de estas prácticas son prácticas desconocidas para nosotros y que nos formamos en nuevos espacios. La evaluación tiene espacios donde se puede consultar y se puede preguntar ¿por qué me estás haciendo esta pregunta? O ¿de qué forma puedo responder esto de una forma novedosa? Invita siempre a una gestión proactiva y siempre a un impacto positivo, siempre a la solución y a la propuesta positiva de soluciones. Considera a todos los públicos de interés de la empresa y todas las áreas y aspectos de la empresa. Sabemos que habíamos hablado que hay una cantidad de modelos de negocios de impacto que son 10, pero ciertamente hay 78 versiones basadas en esta sumatoria cuando elegimos cuál es nuestro sector, nuestro tamaño, nuestra ubicación geográfica y nuestra industria. Porque esas que son las preguntas base para comenzar la evaluación son las que hacen que realmente las secciones vayan armándose y vayan generando nuevas secciones. Muy bien, pues evidentemente empezamos creando nuestro usuario. El usuario debe ser, la intención es que el usuario sea algo que se pueda usar y que haya un solo usuario por empresa. Si bien se pueden haber varias personas que tengan acceso a este usuario, una vez que se inicia la evaluación, es preferible que una sola persona lleve el control de las respuestas de tal forma que no hayan cambios bruscos, porque esos cambios bruscos evidentemente cambian la puntuación. Y hay que tener mucho cuidado, esto ya lo hemos conversado, de en qué país estoy seleccionando. Por una parte es importante porque cada país tiene normas distintas y también porque, como les dijo Diose, por ejemplo, si ustedes empiezan a hacer la evaluación y están en Uruguay una vez que se certifican, parte de los procesos y de los números de impacto vendrían a Uruguay. Si ponen otro país, pues se cuentan en otro país y no en Uruguay. Y evidentemente, la región por donde estamos, hay distintas clasificaciones de la región, de países emergentes o países ya desarrollados. El sector donde estamos trabajando, evidentemente no es igual una industria que trabaje en manufactura que una industria que tenga una huella de carbono o una huella medioambiental muy pequeña. ¿Qué tipo de industria somos? Y el número de trabajadores. Una empresa que tenga pocos trabajadores es calificada y medida de una forma muy distinta a una supercorporación que tenga cientos o miles de trabajadores. Bueno, estas son de qué manera se ve dentro de la evaluación, cómo nos preguntan, y precisamente la primera pregunta es cuéntanos un poco sobre tu empresa para que podamos adaptar la evaluación. Y esa es la palabra clave. Cada vez que hacemos una respuesta dentro de la evaluación, se adapta a nuestro tipo de empresa. Distintas empresas tienen distintos tipos de evaluaciones. ¿En qué país nos encontramos y dónde están la mayoría de las instalaciones de nuestra empresa? ¿Dónde nace nuestra empresa? Eso es importante al seleccionar el país. Hay distintos tipos de sectores, está la agricultura, está el manufacturero, servicios de menor impacto medioambiental, servicios con impacto medioambiental, mayoristas, minoristas. Tenemos una variedad de empresas educativas, del tema de salud, informáticas, hay una gran variedad de sectores. Y finalmente, una de las preguntas que es muy importante es ¿cuántos trabajadores hay? El tamaño de la empresa cambia mucho la dinámica de la evaluación. Nosotros en cada una de las
preguntas que vamos respondiendo, tenemos que ser muy sinceros. Hay dos cosas acá, ¿no? Por un lado, se basa mucho en la confianza, ¿no? En la transparencia, entonces como que tenemos que asumir esa condición y con la persona con la que estemos trabajando de la empresa tenemos que recalcar esto. Entonces, a veces hay personas que dicen, bueno, tengo 10 trabajadores y capaz que no es una realidad. En Uruguay, por ejemplo, pasa que hay muchas empresas que no tienen muchos trabajadores, por lo menos en los inicios, por el tema del costo. El costo de tener un empleado sabemos que encarece de alguna manera y genera a veces más un gasto que una inversión a nivel de empresarial. Entonces, al momento de contestar la cantidad de trabajadores en nuestra empresa, tenemos que ser muy sinceros porque eso también va a, en alguna de las áreas de la evaluación, nos puede variar las preguntas para las siguientes respuestas, ¿no? Cuando uno elige esta opción que la pregunta dice, ¿estás realizando esta evaluación por recomendación de nuestros socios? Hay veces que uno, digamos, empresas que dicen, ay, me recomendó fulanito que está haciendo esta evaluación, así que voy a poner que sí. Y en realidad, acá como pusimos en la frase de abajo, dice, siempre hay que colocar que no, a no ser que nuestra empresa esté invitada por otra para ser evaluada. Esto pasa, por ejemplo, si se acuerdan del caso de Bancolombia, que invitó a sus proveedores, ¿no?, a que se evaluaran, porque esto después va a otra herramienta que ayuda en el proceso de lo que es la medición de impacto y también para poder seleccionar a proveedores. Entonces, por eso hay que colocar que no si es que realmente no somos invitados por otra empresa. Bueno, muy bien. Como hemos visto y como pudieron ver ustedes cuando entraron a la evaluación, la herramienta de evaluación tiene 5 secciones de impacto. Es importante rescatar que la sección clientes va a abrirse o desplegarse una vez que nosotros seleccionemos si realmente estamos con un modelo de negocio de impacto, como vimos con Camilo. Entonces, esa sección se despliega se abre al final, es la última que aparece, ¿sí? Cada sección abrirá o se desplegará en mayor o menor medida dependiendo de qué nivel de impacto tengamos nosotros dentro de esa sección. Si somos una empresa, por ejemplo, que quiere dar mayor acompañamiento o formación a nuestros trabajadores y vamos respondiendo de forma positiva y generando mayor cantidad de puntos dentro de la sección trabajadores, se irán abriendo muchas más preguntas porque la evaluación identifica que en esta sección nosotros tenemos mayor gestión y mayor impacto. Y va disminuyendo otras secciones dependiendo de nuestras respuestas. También es importante que atiende a todos nuestros grupos de interés, porque atiende a todos los grupos de la empresa. Cuando respondemos la evaluación, hay 2 dimensiones. Hay una dimensión interna que es muy importante, que es el tema de gobernanza y trabajadores, y cómo gestionamos a la interna, incluso desde nuestras oficinas, esta huella medioambiental que generamos. Y hay una dimensión que es más externa, que tiene que ver con cómo nos relacionamos con nuestros proveedores, con nuestros distribuidores, incluso con la comunidad donde hacemos vida, que es la parte de comunidad, también cómo impactamos el medio ambiente hacia lo externo en la producción de residuos y cómo trabajamos con nuestros clientes o si nuestro modelo de negocio implica que nuestros clientes también generen un cambio de paradigma. Como comentaba Julieta, las 4 áreas de la evaluación de impacto las vamos a ir trabajando en base a la gobernanza, trabajadores, comunidades, medio ambiente. Todas, como ven acá, van hacia el propósito, en base al modelo de negocio, ¿no? Entonces, la herramienta se va a ir trabajando en estas áreas. Cuando entramos en el área de gobernanza, y tenemos diferentes áreas de trabajo. Por ejemplo, nosotros vamos a elegir primero nuestro modelo de negocio de impacto, ¿no? Que esto va a ser
basado en la comodidad de medio ambiente, trabajadores y clientes, y de acuerdo a la elección que hagamos de nuestro modelo de negocio de impacto, también va a variar las preguntas. Eso lo tenemos que tener siempre claro, ¿no? Es decir, si yo elijo un modelo de negocio, las preguntas van a ser totalmente diferentes para otro tipo de modelo de negocio. Nosotros acá en Uruguay nos pasa con una empresa que está por certificarse, que, digamos, no entendió muy bien esta pregunta y eligió un modelo de negocio distinto al que es. Entonces tuvo que más o menos volver a hacer todo de nuevo. Lo hizo más rápido porque ya sabía el proceso, pero tuvo que hacerlo todo de nuevo. Entonces es importante analizar bien esto y ver en qué lugar calza mi empresa dentro del modelo de negocio, ¿no? Bueno, otro punto importante en la gobernanza y transparencia, que esto de la gobernanza y transparencia es toda la parte administrativa también, ¿no? Entonces, yo tengo la declaración de mi misión corporativa por escrita, que es la parte legal, ¿no? Tengo un compromiso con una causa específica de impacto socioambiental que es positiva, no tengo un compromiso para servir a un grupo específico beneficiario, es decir, si es una comunidad, si es mi propia comunidad de trabajadores, porque a veces hay empresas que piensan mucho para afuera o hacen negocios o acciones, perdón, muy buenas, pero hacia afuera, y en la interna de la empresa no la están pasando muy bien. Entonces, hay que pensar también en esos aspectos, y esto también va a generar, más adelante lo vamos a ver en trabajadores, guías para ellos, ¿no? Si se realizan, por ejemplo, encuestas anónimas, solicitar la retroalimentación de los grupos de interés sobre el desempeño. Y también aprovecho para recordarte que la evaluación de impacto es anónima y es confidencial, ¿no? Entonces, cuando nosotros en estas preguntas que nos hacen en esta área, a veces decimos, pero son preguntas delicadas. O sea, me están preguntando cosas que son muy de la intimidad de la empresa. Entonces, contestar con toda confianza, porque hasta que nosotros no declaremos que la queremos pública o que las queremos publicar, no se publican ni se difunden. Solo las tenemos nosotros con nuestra contraseña cuando hacemos el seguimiento. Tenemos una pregunta, pero la contestamos ahora, cuando lleguemos a la parte de trabajo. La gobernanza y transparencia, seguimos, ¿no? Dice, bueno, hay indicadores claves de desempeño, se miden al menos una vez al año, se comparten los resultados con todas las partes de interés, ¿no? Nosotros en esta parte van a haber preguntas que van a ir, por ejemplo, relacionadas con cómo está organizada mi empresa, ¿no? Entonces son indicadores del desempeño y que habla mucho de la organización de la empresa hacia adentro, ¿no? Y cómo hacemos esa gestión. A veces nunca se escribió nada hasta que aparece una pregunta, ¿no? Después, bueno, hay una retroalimentación de los clientes conocida por el público sobre sus páginas web, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos que entender que esa retroalimentación es importante. Después hay preguntas que hablan sobre si nosotros como empresarios tenemos una garantía para proteger a nuestro cliente. Por dar un ejemplo, si tengo X revista y tiene una misión o un propósito que no quiere que se mezcle con aquel autor que escribe bajo su propia presencia, normalmente escuchamos o leemos, perdón, en la revista que dice, usted, todo lo que usted lee acá es del autor, no tiene nada que ver con la empresa. Parece que tenemos una pregunta. A ver. Sí, tenemos una pregunta. La pregunta es, para demostrar la relación entre los salarios más bajos y altos, ¿se deben mostrar los montos de los sueldos? Consulto porque quizás algunas empresas no quieran mostrar cuánto se está pagando. Cuando hablamos de... hay que hacer una separación importante, ¿no?
Cuando estamos dentro de la evaluación y al recibir la llamada porque nos queremos certificar, sí va a haber una solicitud de mostrar documentos, de documentar, bueno, de alguna u otra forma tú dices que sí, que hay una relación positiva entre el sueldo más alto y el sueldo más bajo. Bueno, ¿dónde está la documentación necesaria para saber si esto es así? Porque una cosa es decirlo y otra cosa es poder mostrarlo con la documentación requerida. Pero esto no quiere decir que luego tú tengas que poner en tu página web, ¿sí?, la relación de sueldos que tienes presente para el público general. Entonces, cuando hablamos de transparencia por transparentar, por mostrar documentadamente y claramente que lo que decimos es, en efecto, lo que se está realizando dentro de la empresa. No es necesariamente transparencia en decir, bueno, ahora tengo que poner en mi página web cuánto ganan todos mis empleados. Sí, a no ser a que uno quiera comunicar eso y capaz que le puede servir, pero en realidad esta documentación que la solicita BILAB y queda totalmente confidencial entre lo que llega a BILAB y lo que uno va a mostrar de su empresa. Muy bien, los informes integrados. Son estas normas financieras porque, bueno, existen distintas formas de, como les conté, puntuar de distintas formas y a nivel financiero, por ejemplo, se pueden usar prácticas locales, prácticas regionales o prácticas globales. Dependiendo del tipo de práctica o de auditoría que esté presente dentro de nuestra empresa, recibiremos puntajes distintos. También es importante si estos resultados y estas auditorías se comparten entre nuestro público de interés, que son nuestros trabajadores, los mandos medios y los altos cargos dentro de la empresa. El cómo se comparte esta información a la interna de la empresa. Siempre hay que hacer esta clasificación de que hay transparencia a la interna de la empresa y hay transparencias a lo que es la parte externa de la empresa, que serían los clientes u otros proveedores. Y en el caso de las juntas directivas, pues se hace mucho hincapié, evidentemente dentro de las soluciones sociales, de que se integren a los cargos, a los altos cargos, personas que entren dentro de comunidades vulnerables. Para nosotros puede ser distinto de pensar que mujeres no sean necesariamente comunidades tan vulnerables, pero hay países donde sí, las mujeres son unas comunidades completamente vulnerables y por eso se hace ese énfasis en preguntar tanto si hay mujeres en distintas posiciones de la empresa, así como otros grupos vulnerables que pueden ser con capacidades especiales o personas que vengan de sectores de difícil acceso. Todo es un tema de documentar. Es importante saber cómo se dan los reportes dentro de la empresa, cómo estamos teniendo esa comunicación de nuestra gestión interna, de la relación entre la empresa y las partes internas de la empresa. Por eso, supervisar, determinar cuáles son las metas estratégicas, todo documentado, todo llevado a lo escrito. ¿Quieren responder esto? Ok. Muy bien. Una junta directiva diversificada, incluso dentro de la junta directiva o pueden haber ONGs u otros tipos de figuras jurídicas, tener miembros independientes, reunirse al menos 2 veces por año para revisar las estrategias que tenemos, tener metas estratégicas que dentro de esas metas estratégicas, perdón, estoy hablando muy rápido y me enredo, dentro de esas metas estratégicas esté el propósito que nosotros seleccionamos dentro de nuestra evaluación, ¿sí?, que esté presente en toda esa toma de decisiones, supervisar la remuneración de los altos ejecutivos, que no sea muy dispar, aprobar los presupuestos anuales y administrar el riesgo empresarial de la empresa, tanto el impacto positivo como el impacto negativo que la empresa pueda generar. Cuando se habla en algunas preguntas sobre las juntas directivas y hay empresas que no tienen junta directiva, hay que pensar también de que si nosotros estamos elaborando una empresa, la queremos a largo plazo. Entonces, empezar a anotar esas preguntas
para que en un futuro poder generar quizás no una junta, sino un consejo directivo entre los más cercanos, los que están trabajando más en la empresa, para pensar en un futuro en que la empresa pueda crecer y no ser una empresa pequeña, ¿no? Que la idea es, obviamente, de que las empresas B les vaya bien, y para eso, digamos, la herramienta de gestión los puede ayudar a cuestionarse en estos aspectos de cómo administrar, cómo organizar, ¿no? Cómo gobernar mi empresa, ¿no? Por eso las preguntas que vamos a ir viendo en cada una de estas áreas tienen mucho que ver con cómo organizo mi empresa. Muy bien, entramos en la sección de trabajadores. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la sección de trabajadores? Pues ver en la dimensión interna de la empresa cómo es esta relación y qué beneficios qué beneficios provocadores o desafiantes podemos generar dentro de nuestros trabajadores que aumenten su bienestar y su desarrollo dentro de nuestras instalaciones. Por ejemplo, los seguros de discapacidad o accidentes, seguros de vida que estén más allá de lo requerido por la ley, servicios financieros, acompañarnos en programas de ahorro o crédito como parte de nuestra estrategia de empresa. Tener seguros privados de cuidado dental o médico. También les recuerdo que muchas de estas preguntas vienen de estándares globales, donde en algunos países, por ejemplo, la seguridad dental no está incluida en el seguro del trabajador, sino que tiene que ser tomada a través de un seguro privado. Entonces, por eso vemos que estas preguntas siempre buscan la mejor práctica, lo mejor que puede pasar para nuestros trabajadores. La licencia de paternidad, que en los países latinoamericanos suele no ser tan común, pero que en otros tipos de países, aparte de la licencia de maternidad, también se otorga una licencia de paternidad para que ambos padres puedan estar presentes durante esa etapa del nacimiento del bebé y los primeros meses. Los transportes o subsidios de transporte que se pueden otorgar a los trabajadores como una decisión de la empresa. El tener comidas gratuitas o tener espacios donde se le dé los almuerzos o las comidas a los trabajadores. En algunos horarios de trabajo, a algunos trabajadores se les hace muy difícil acceder a este tipo de cosas, o por la locación. Si yo tengo una fábrica y la fábrica donde estoy mis trabajadores no tienen ese acceso a poder comprar comidas, y yo como empresa decido tener un comedor que puede ser subsidiado o gratuito para mis trabajadores, evidentemente eso va a mejorar el puntaje que recibo. Beneficios de salud extendidos a el grupo familiar inmediato, no solo al trabajador. El cuidado de los niños. Hay empresas, por ejemplo, que otorgan a sus trabajadores, generan jardineras que están dentro del mismo horario del trabajador, de tal forma que la madre o el padre no se tengan que preocupar por que tengan que salir antes o después de la empresa, o simple y sencillamente están dentro del mismo área. Esta parte a mí me interesa mucho porque he estado presente en una empresa que lo estaba realizando, que es el manual del empleado. Generalmente entendemos que el manual del empleado es esta hoja o 2 o 3 hojas que habla de los deberes y los derechos del trabajador, ¿sí? Generalmente es muy técnica, muy legal, y el manual del empleado es este documento que establece la relación de forma sistémica y holística entre la empresa y el trabajador. En sistema B y en BILAB se puntúa de una forma bastante alta el hecho de que nos tomemos el tiempo para desarrollar toda esta cultura corporativa, todas estas estrategias que están presentes dentro de nuestra relación con el trabajador. Muchas veces, por ejemplo, está la política de acoso o políticas de beneficios, de capacitación, que se hacen dentro de la empresa, que están presentes, pero que no necesariamente se llevan por escrito o están documentados o se miran de una forma estratégica, sino que se miran de una forma incidental. Y la intención siempre de Sistema B va a ser que todo lo llevemos a prácticas intencionadas y estratégicas donde se mantengan en el tiempo. Por eso el manual del empleado es un muy buen ejercicio
para comenzar a ver esta relación con los empleados. Muy bien. Luego tenemos, como les dije, formaciones en políticas y prácticas para la salud y la seguridad de los trabajadores, minimizar las lesiones, formar a nuestros trabajadores en cómo trabajar de forma más segura dentro de sus espacios de trabajo, tener encuestas anónimas sobre la satisfacción y el compromiso, preguntarle a nuestros trabajadores si realmente se sienten felices de estar dentro de nuestra empresa. Esto parece muy extraño, pero es dentro de nuestra evaluación 360 que se hace el trabajador, contemplar si siente que su propósito personal está alineado con el propósito de la empresa y siente que está creciendo dentro de la empresa, si esto les genera satisfacción, si él está feliz de estar con nosotros. Entonces, existen un montón de guías y un montón de prácticas dentro de la evaluación a las cuales podemos acceder que nos muestran cómo hacer estas encuestas de satisfacción y compromiso y cómo acompañar al trabajador en su relación interna con la empresa. Y evidentemente es absolutamente necesario tener políticas de discriminación por escrito para que exista una correcta regulación de la relación entre trabajadores y entre los trabajadores y la empresa. Cuando hay una pregunta ahí, por ejemplo, de si su empresa contrata personas en base a la no discriminación, y uno nunca hizo ninguna política, nunca escribió ninguna política, a eso se refiere también el cambio de gestión, ¿no? Es que uno puede agarrar y responder, obviamente que no ha hecho esto todavía, que no lo ha evaluado, pero anotarse esa pregunta en la interna para empezar a hacerlo. De hecho, dentro de sus preguntas desafiantes aparecieron varias veces el sorprenderse de estas preguntas sobre cómo evaluamos, cómo mido esta satisfacción, este compromiso. Nunca había pensado que tenía que ser una relación o incluir de forma positiva o más proactiva mayores personas en situaciones de vulnerabilidad. La diferencia entre los salarios en medir, en llevar una estrategia de que los salarios tengan una regla y que no sean arbitrarios, que ofrecer aumentos dependiendo de la tasa de inflación, pero también dependiendo de la satisfacción y el compromiso, tener programas de acciones, tener programas de voluntariado, por ejemplo, que muchas veces tenemos trabajadores que pertenecen a nuestras áreas de responsabilidad social o de voluntariado y de alguna u otra forma otorgar beneficios a esos trabajadores que pertenecen a estos grupos, puede ser de forma monetaria o puede ser dándole algunas horas libres a la semana cuando hacen voluntariado. Hay distintas prácticas donde podemos hacer esto y aparecieron dentro de las preguntas desafiantes y nos encantó porque evidentemente la evaluación te las va respondiendo y sí, son desafíos y son provocativas porque nunca nos habíamos parado de la posición de cuestionarnos cómo es esta relación con nuestro trabajador y que pueden haber prácticas distintas a las que estamos acostumbrados. También apareció en una de las preguntas desafiantes la capacitación para los trabajadores. Evidentemente, es un beneficio para el trabajador que aparte de estar dentro de nuestra empresa, pueda en su camino dentro de la empresa profesionalizarse más, tener cursos y tener espacios donde puedan mejorar como trabajador lo que están realizando, su desempeño profesional y que sea una práctica de la empresa ayudar a formar a esos trabajadores para su desarrollo futuro. Cuando tenemos una relación con la comunidad, hablamos también de los proveedores y los distribuidores. La comunidad, como antiguamente se hacía, cuando se abría una fábrica en un lugar y alrededor de la fábrica empezaban a instalarse los nuevos trabajadores y las casitas alrededor de la fábrica y se empezaba a generar una comunidad cercana a esa industria. Entonces, eso generaba un compromiso y un embanderarse, digamos, de la comunidad, del que vive al lado del que está ahí, de la empresa. Entonces, aquí estamos hablando de una creación de empleos,
¿no? Entonces, una promoción de esas posiciones internas que ayudan de alguna manera a que esto suceda. A través de las preguntas vamos a ver, por ejemplo, cómo se enfoca sobre el empleo para las mujeres, personas discapacitadas o personas que están afectadas por un conflicto. Hay empresas acá en Uruguay, por ejemplo, que solamente su fuerza laboral son mujeres, ¿no? Entonces, y que las normas o digamos, de funcionamiento con los empleados están hechas en base a, a la relación que tiene la mujer con la sociedad. Es decir, nosotras, las mujeres, tenemos ciertos días de la vida en que capaz que ni siquiera podemos movernos. Entonces, la empresa hizo un manual no sé, del empleado en base a estas condiciones para la comunidad, ¿no? Están en ese sentido. Después, bueno, ser un partidario, trabajar con los responsables políticos y las partes interesadas. Cuando una empresa trabaja, en una comunidad, obviamente que va a estar relacionada con los entes del lugar, va a seguir los lineamientos, las reglas de la comunidad y también se va a relacionar con aquellos que dirigen políticamente la comunidad. Entonces, esto es un trabajo en conjunto y es tratar de impulsar a que esto sea posible. Voy a hacer un paréntesis porque hay una pregunta que dicen qué son esto de las guías, ¿no? Que aparecen abajo, capaz que alguno se preguntó. El tema de las guías es que en cada una de las preguntas hay guías que desde VILAB, ¿no? Que las envían para ayudar a este proceso, es decir, que nos ayudan a responder y no tenemos que hacerlas todas de cero, sino que ya hay como una especie de manual para hacer un seguimiento, para mejorar en la gestión de la empresa, ¿no? Entonces, bueno, lo que comentaba, por ejemplo, Julieta antes del servicio de voluntariado desde la empresa a la comunidad. Entonces, yo voy a impactar en mi comunidad. A veces hablamos de mejorar el mundo y lo veo como muy lejano, el mundo es muy grande, sí, pero en mi barrio, en mi calle, puedo hacer un cambio. Y como empresa que estoy influenciando en el lugar, puedo generar un servicio de voluntariado que impacte realmente en mi zona. Hay empresas B que generan y ayudan a que ese impacto, ya sea en lo social o medioambiental, se genere por medio del voluntariado y el compromiso con la comunidad. Las prácticas de contratistas independientes, acá en Uruguay, por ejemplo, esta va a ser una pregunta que nos va a generar un tema con eso, es porque, como habíamos dicho antes, contratar personas es un gasto importante, es una inversión, pero para empresas pequeñas llega a ser un gasto. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se contrata lo que se llaman tercializaciones, ¿no? Ustedes me corrigen. Justo estoy mirando a todas extranjeras acá con los temas legales uruguayos, pero esto también se tiene que normalizar, es decir, por ejemplo, no se puede empezar a pagar el año 2015 lo mismo que en el 2017, porque obviamente hay valores que la inflación genera que nosotros tenemos que contemplar, ¿no? Entonces, si en estas prácticas a los contratistas se les paga un salario digno, es una pregunta que tenemos que hacernos como empresarios o a hacerle al empresario cuando estamos haciendo el acompañamiento con él para que verifique esos términos y también para que los cuantifique. Es decir, que tenga un registro de esos contratos independientes que a veces son temporales, que puedo contratarlos para un evento, puedo contratarlos, no sé, para un proyecto, y que después me olvido, no, tener como un seguimiento en eso y las preguntas de la evaluación nos van a hacer trabajar en este sentido, ¿no? Eso por poner un ejemplo. Bueno, procesos formales para dar y recibir retroalimentación de proyectos de contrato es lo mismo, ¿no? Si yo voy a contratar a alguien, quiero que el próximo año ese alguien trabaje
igual que el anterior vez, por eso lo estoy volviendo a contratar, o mejor, ¿no? Después, bueno, tener las prácticas y políticas por escrito de nuestro impacto social y medioambiental. Como les comentaba, hay muchas empresas que la impronta es el empresario y no tiene nada, nada por escrito. Cuando empiezan la evaluación B, empiezan a escribir todas las preguntas que se llevan como tarea a casa, o sea, tarea a la oficina, para traer de nuevo, hablar con los contadores, hablar con abogados, ver cómo solucionarían, digamos, estas prácticas de impacto, ver el tema de las donaciones. Hay empresas que donan de corazón y nunca registraron, porque, ¿qué pasa? Esto pasa incluso a nivel personal. Cuando donamos, no queremos ser anónimos. No queremos que esto, digamos, sea como para ponernos, ay, doné y que me saquen la foto porque soy el gran donador, ¿no? Entonces, pasa lo mismo con las empresas. Hay empresas que donan a ONGs o en campañas y que esas donaciones nunca se registraron. En el momento de las preguntas sobre la comunidad o en otros aspectos relacionados con este tema, a veces pasa que como nunca se registró, no tenemos cómo responder a las preguntas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahí? Se marca la pregunta como una pregunta pendiente, se va a la empresa y se hace una evaluación anual de cuánto fue lo que doné en el año y después se vuelve a responder la pregunta con los datos más precisos. Y esto nos va a servir para ver cómo incrementamos en la donación, como para poner un ejemplo, ¿no? Después hay individualidades de claridad para los trabajos, hay igualación de las donaciones en igualdades de claridad para los trabajadores también, ¿no? O sea, pensar adentro y hacia afuera y hacia ambos, ¿no? Después, bueno, cuando yo tengo un proveedor que sé que sus certificaciones existen, voy a poner un ejemplo. Si yo soy eh, voy a poner el ejemplo de una revista que habíamos hecho hace un rato, ¿no? Mi proveedor va a ser una imprenta o va a ser el papel en el que voy a imprimir. Ver si ese papel está certificado, si ese papel cumple con normas y los requisitos y poder hacer en base a, por ejemplo, a las normas de ISO que pueda tener mis proveedores. Entonces, eso ayuda a que mis proveedores podamos, digamos, acreditarlos para mi impronta como empresa. Una cosa importante en esto que me gustaría comentar es de que para B-Lab, en el análisis del desarrollo de esta evaluación, cuando yo elijo a mis proveedores que están en la región, es decir, uso manos uruguayas, por ejemplo, ¿no? Es decir, que mi fuerza de trabajo van a ser las manos uruguayas, que gracias, Julieta, las voy a tener mayor fuerza en ese sentido, ¿no? Acá, por ejemplo, en esta de proveedores y distribuidores, dice, ¿no? Priorizar los que son en su mayoría propiedad de mujeres o individuos de poblaciones con baja representación. Enfocar las compras de proveedores locales independientes. Enfocar las ventas en lugares locales, clientes locales, o tener su planta de fabricación cercana de sus clientes potenciales. Era un poco esto lo que estábamos diciendo, es decir, que si bien queremos que hayan descentralizaciones, de alguna manera que la empresa al momento de contratar a un proveedor esté cercana, esté en la región. Eso tiene un valor interesante y que es muy válido a nivel B-Lab, pero también en el sentido de poder hacer los estudios de estándares, ¿no? Muy bien. Quiero hacer un comentario sobre lo que estaba diciendo Diosa y después voy a responder una pregunta. Sí, evidentemente, B-Lab está tratando también de que generemos comunidad y que seamos las mejores empresas para el mundo. En ese sentido de comunidad, es importante también preguntarnos quiénes son nuestros proveedores y cómo son sus prácticas de desempeño socioambiental y si podemos estimular de alguna u otra forma que ellos también mejoren esas prácticas y si podemos, en la decisión, cuando tomamos a un proveedor, cambiar nuestras prácticas de
no solamente decidirnos por un proveedor porque tiene el precio más económico, sino que a lo mejor este proveedor tiene un servicio diferente que también ayuda a la comunidad o que también ayuda al ambiente. Hay una pregunta que además me encanta porque es una de las cosas que trabajo y manejo bastante bien, que dice, ¿qué quiere decir el punto 3 de las políticas y prácticas escritas en la diapositiva anterior? El punto 3, volví la diapositiva, es igualación de las donaciones individuales de la caridad de los trabajadores. Es muy sencillo. Es que la empresa genera una política en la cual cada vez que uno de mis trabajadores genera una donación, yo la igualo. O sea, la empresa duplica este aporte que el trabajador individualmente pueda estar haciendo. Se hace mucho dentro de la responsabilidad social empresarial, donde se hacen campañas para que los trabajadores o la comunidad se convierta en donantes y participe en organizaciones sociales, que la empresa, para estimular dicha práctica, duplica cualquier cosa que los trabajadores estén aportando o la comunidad. Entonces, lo importante, y vuelvo al punto, es que esta práctica esté por escrito, que no sea algo incidental, sino que sea intencional. Muy bien, seguimos adelante. Hablemos del medio ambiente. ¿Por qué es importante esta dimensión del medio ambiente? Siempre vamos a resaltar que hay en medio ambiente, así como en las demás secciones, hay una dimensión interna y una dimensión externa. Tenemos dentro de nuestras oficinas, dentro de nuestras empresas, un impacto que realizamos de residuos, de energía, de basuras contaminantes o peligrosas, y muchas veces no tenemos políticas ni prácticas que al interno de nuestra empresa tengan esa práctica. Por ejemplo, hoy que estamos en UHub tiene toda una práctica en la cual se dividen los residuos. Hay distintas oficinas, es un cowork, y ellos dispusieron los espacios para que se pueda hacer la separación de los residuos, y es una práctica interna. Luego, por ejemplo, está la basura peligrosa. Muchas veces no nos damos cuenta que dentro de nuestras oficinas o industrias tenemos basuras peligrosas que no consideramos. Por ejemplo, las baterías de nuestras computadoras o de nuestros celulares. Vienen, se dañan y los lanzamos en cualquier lugar. Y resulta que cualquier clase de batería es una batería peligrosa y contaminante. Hay empresas que se encargan de recoger este tipo de productos contaminantes, y el hecho de que nuestra empresa tenga la práctica documentada, escrita y en acción de controlar esas basuras peligrosas que se puedan estar generando, nos genera puntos en nuestra dimensión medioambiental hacia la externa. ¿Hay empresas que tienen huellas hacia el medio ambiente que son muy chicas? Sí, y evidentemente se consideran dentro de la evaluación con un puntaje distinto porque tienen menor incidencia en el medio ambiente, pero aquellas empresas que tienen mayor incidencia en el medio ambiente, se busca que estimulen prácticas donde consideren el medio ambiente, y es esto de hacernos cargo de nuestras prácticas, hacernos cargo de los desechos que generamos y cómo se relacionan y cómo los enviamos al medio ambiente. Entonces, promover el uso de mejores aparatos para la energía, mejorar la eficiencia del uso del agua o aparatos eléctricos. En Uruguay es muy interesante y se obtiene facilidad de puntos porque la compañía estatal, UTE, tiene dentro de sus prácticas como empresa el uso de molinos de vientos para generar energía. Entonces, esto es muy positivo cuando lo hacemos dentro de Uruguay. Sistemas para controlar y mejorar la calidad del aire, utilizar procedimientos como los procedimientos o las prácticas LEED a la hora de generar nuevas oficinas o la construcción de nuevos espacios si tenemos una fábrica o si tenemos una oficina que queremos construir nueva. El llevar un registro del uso de nuestra energía. Podríamos utilizar la energía de forma distinta. Hay una empresa a la cual estoy acompañando en este momento en la evaluación B, y es una empresa donde se usan mucho las computadoras. Entonces, todo el tiempo están conectadas una cantidad de cargadores y enchufes que no necesariamente se están usando, y que si generamos prácticas en el uso de esos cargadores, evidentemente mejoramos nuestras prácticas socioambientales porque estamos haciendo un mejor uso de la energía.
Como verán, en todo este proceso que hemos visto cómo más o menos va cada área, es realmente de triple impacto, porque si bien hay empresas que quizás ni siquiera tienen oficina, también pueden empezar a incorporar estos hábitos en eventos, en encuentros y también en un hábito personal, ¿no? Porque te cuestiona y hay personas que dicen, ¿por qué no existirá una evaluación B para personas también, ¿no? Porque en realidad estamos hablando de cambiar el mundo y eso va a depender también de las cabezas que dirigen, en este caso las empresas y las organizaciones que se están midiendo en el proceso de evaluación. Muy bien. Por último, queremos mostrarle una cosa que es importante dentro de la herramienta, porque así como la herramienta nos pregunta un montón de cosas, tiene un montón de iconos o funcionalidades que nos permiten ayudarnos a responder o, por ejemplo, si en el momento no tenemos la capacidad de responderlo porque no sabemos exactamente cómo lo estamos haciendo, podemos marcar alguno de estos iconos de forma que luego podamos revisar. Entonces, cuando entren nuevamente y cuando hagan su propia evaluación, verán que hay iconos en la parte superior derecha que son una estrella y una cinta. Estos iconos sirven para aquellas preguntas que vamos a responder en este momento de una forma, seleccionamos de alguna manera, pero que a futuro queremos reexaminar, ¿sí? Queremos volver a ellas porque pensamos que podríamos realizar algún cambio y está muy bueno este icono porque nos permite tener esas preguntas que tenemos prácticas que podríamos cambiar sobre ellas. Y luego también está el icono de la estrella, ¿sí? Que decimos, bueno, esto lo estoy haciendo de esta forma, pero lo voy a marcar para mejorar. Esta es una forma en la cual VLAB también ve que tienes prácticas que estás realizando en el día de hoy, pero que tienes intención de cambiar de alguna otra forma y nos sirve a nosotros como recordatorio. Después, cuando hay 200 preguntas, recordarnos cuál fue la pregunta que habíamos marcado para mejorar puede ser complicado. Pero hay una sección dentro de la página donde está especificado, acá están las preguntas que marcaste para mejorar. Y nos aparece en un compendio de preguntas que marcamos para mejorar o para revisitar, lo cual es muy útil cuando tienes 200 preguntas que estás respondiendo. También hay otros dos botones. Hay otro botón que es dejar una valoración. Nosotros podemos dejar un comentario a VLAB sobre qué nos pareció esta pregunta, cualquier clase de comentario. Si fue difícil, si nos pareció fácil, si nos pareció que no aplicaba o que no correspondía, pero es dejar una valoración, un report sobre esta valoración. Sobre esta icono y sobre esta parte de la herramienta, es importante saber también de que como la herramienta está en constante desarrollo y cada 3 años se vuelve a poner una nueva versión, también hay un tema acá con la traducción, ¿no? Entonces van a encontrar preguntas que no se entienden, no porque uno no sea capaz de entenderlas, sino porque están mal formuladas desde la traducción. Entonces uno puede ahí dejar la valoración y decir, esta pregunta no la entiendo, como poner qué es lo que se entiende sobre la pregunta para que esto pueda servirle a VLAB como una retroalimentación y poder mejorar en hacer una nueva pregunta o una nueva forma de cuestionar. Si se fijan, ay Dios, no me pases la lámina, gracias. Si se fijan, voy a volver un momento, porque en la parte superior izquierda hay dos botones que son explica esto o en la práctica. Ahí es donde van a encontrar esas guías. Por ejemplo, si no entendemos la pregunta, hacemos clic en ese botón y ahí VLAB y nos explica por qué nos está haciendo esta pregunta, debido a qué, y también nos da el otro botón que es en la práctica, donde están las guías o cómo lo están haciendo otras empresas, o sea, cómo llevar esto de la pregunta a la práctica. Y es importante también resaltar que en la parte inferior derecha está la valoración de la pregunta. ¿Cuántos puntos nos está dando?
una vez que uno entra a la evaluación larga, si se coloca sobre ese espacio, te dice exactamente cuántos puntos te otorga dicha pregunta con respecto a la evaluación general. Hay algunas preguntas que otorgan valores cerrados, pero las preguntas de múltiples respuestas otorgan varios puntos sobre la misma pregunta. Aquí, cuando uno responde, digamos, todas las preguntas, aparecen, como había comentado Melche en su momento, respuestas por arriba de la media, respuestas medias y respuestas por debajo de la media. Entonces, esto nos ayuda a ver si vamos bien, a medirnos qué es lo que nos falta para mejorar. Y una vez está todo esto, digamos, se va trabajando, no se asusten porque los puntajes pueden variar, no necesariamente tienen que ver si están debajo de la media o por arriba de la media. O sea, a veces se equilibran un poco esas cosas, ¿no? Cuando terminamos de llenar toda la evaluación con un total de 80 puntos, podemos ser certificadas como una empresa B. Y ahí llegamos a la meta final, que es a la meta a la cual todos queremos de alguna manera, porque quiere decir que queremos realmente hacer un cambio en el mundo, ¿no? Todo este proceso que lleva su tiempo tiene una forma de existir de alguna manera a través, y de compromiso más que todo, a través de ese sello de empresa certificada. Es importante siempre recordar que la herramienta busca que hagamos un proceso. Puede tomar distintos tiempos para distintas empresas dependiendo de cuán claro o documentado tengamos nosotros nuestros procesos internos, ¿sí? Nuestra gestión, precisamente por eso es una herramienta de gestión, porque nos lleva a eso, a documentar a la interna, pero también siempre va a ser desafiante, porque es sistémica, holística, abarca todos los espacios de la empresa, pero al mismo tiempo hace mucho foco en los detalles, buscando este continuo perfeccionamiento dentro de nuestras prácticas. Entonces, sí, es desafiante, a veces los que hemos pasado por la evaluación larga, hay momentos en que respondes rápido, tienes todo perfecto armado para responderlo, y hay preguntas que te toma semanas responderlo, porque bueno, tienes que cambiar también tu propia cabeza para buscar mejorar alguna práctica en particular. Ahora vamos a abrir los micrófonos para escuchar sus comentarios. Hola. 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 ¿Tienen preguntas? ¿Quieren escribirlas en el chat? O fuimos muy claras o hay un tema técnico, no escuchamos nada. Yo tengo una consulta. Perfecto. Soy Tati. Cuando la empresa decide empezar a revelar toda esa información, ahí sí o sí lo tiene que hacer el dueño o el representante de esa empresa, o podemos, por ejemplo, probar en qué estado está la empresa para que quede ahí, saber. Me retumba todo. ¿Puedes volver a Gracias. la pregunta? Bajen el volumen. Hola. Hola, ¿puedes repetir la pregunta? Sí, ahí. Es que me retumba todo, entonces no sé cuándo el sonido llega o... Si quieren se las escribo.
No, ahora escuchamos mejor. Voy de nuevo. Cuando la empresa decide dar el paso de ver si le corresponde, o sea, si puede llegar a documentarse o a certificarse como empresa B. Ahí todo lo que tiene para mejorar puede llevarle más tiempo en lograr tener los indicadores, en medir la energía, en temas de impacto en medio ambiente y que sus instalaciones sean acordes a lo que también implica ser una empresa B. O sea, eso se lo puede dejar así como objetivo para, no sé, dentro de 2 años y después volver a completar esa información y a tener la posibilidad de certificarse. Sí, la herramienta ayuda a que sea una mejora continua. Entonces, por ejemplo, Por ejemplo, cuando estoy haciendo la evaluación, no tengo forma de tener, todos, digamos, todas las estas respuestas, preguntas de preguntas forma, digamos, como como uno quisiera, 100%, tengo la posibilidad de marcarme esa pregunta para que sea el trabajo de poder hacer el cambio. Por ejemplo, en el tema de la clasificación de residuos, que parece bastante fácil, pero a veces no hay una pregunta dentro de la herramienta de evaluación, el tenerla, ¿no? El tener esa clasificación. Entonces, es una mejora continua y el que normalmente hace que esto sea posible, contestar las preguntas y comprometerse con esto, o es, ya habíamos dicho, de la el CEO de la empresa, ¿no? ¿no? Y Quiere que puede aportar, ¿no? ahí Meche nos nos va a ampliar un va a poco ampliar un poco la respuesta, Meche. Hola, ¿se escucha? Sí. Bien. Con respecto a esta pregunta, yo estoy también con una empresa que, bueno, está haciendo este proceso ya hace más de un año y como Julieta mencionó, hay esta herramienta dentro de la evaluación que puedes marcar preguntas que ahora no puedes responder, pero quieres responderlo más tarde. Con respecto a los tiempos que mencionaste en la pregunta, diciendo, bueno, mira, en 1 año o 2 años, sí, es válido hacer realmente la certificación mucho más a un largo plazo. El único que tienes que recordar en este momento es que antes de hacer la llamada es recomendable recorrer toda la evaluación de vuelta, porque dentro de 2 años cambia mucho en tu país y también cambia la herramienta. Como explicaron hoy Diose y Julieta, es una herramienta dinámica. Entonces, está cambiando y hay nuevas versiones. Entonces, tienes que ver si mientras estás haciendo esta evaluación, no están cambiando también ya algunas métricas totalmente. Eso es el único, pero en realidad es como estamos haciendo énfasis, es una herramienta de mejora continua, entonces puedes tomar todo el tiempo que precisas para certificarte. Buenísimo, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Buenísimo. Lo que les vamos a pedir ahora es una mini tarea que va en relación de lo que nosotros de alguna manera venimos trabajando desde que inició el programa. Van a recibir ustedes un correo, ¿no? Donde va a haber un convenio para que lo puedan leer, que este convenio viene desde Sistema B, que es como una firma de compromiso para poder, digamos, seguir multiplicando en base a los lineamientos del Sistema B internacional, ¿no? Y la pregunta que no necesitamos que nos las devuelvan escrita, sino que la piensen y el próximo viernes sí la vamos a compartir, es qué ideas de ver
todo el movimiento de Sistema B a nivel región, a nivel país, en cómo funciona, digamos, lo que vimos de Uruguay, los que han estado entrando a la página de Sistema B y han estado mirando lo que se hace en otros lugares, los que están ahora siendo seguidores, porque ya había varios que son seguidores en la fanpage de Sistema B, las noticias que han llegado, ¿qué ideas les surgen a partir de este acercamiento al movimiento, ¿no? Entonces, ¿qué cosas, no sé, quisieran compartir o cómo quisieran participar en el movimiento? Entonces, esto como para que ustedes lo vayan pensando. Y bueno, los canales de comunicación son los mismos, está el grupo de Facebook abierto para que puedan también ahí hacer sus preguntas y también pueden enviarnos por mail las preguntas que tengan sobre este módulo y sobre todos los módulos anteriores que hemos estado viendo en el programa de multiplicadores B de esta generación. Los invitamos, en realidad, estamos acá todas atentas a este día, pero las invitamos con todo, digamos, la apertura para el próximo viernes, que vamos a tener ahí el cierre de nuestro movimiento, ¿no? No sé si vas a querer mostrar algo de eso, ¿no? No. Una cosita, bueno, dentro hay capaz alguna pregunta que no se hizo, pero capaz que la tienen, es de que en Sistema B Internacional está el tema de los precios para pagar las certificaciones. Entonces uno entra, como, digamos, Sistema B Internacional, Empresas B, y acá voy bajando y voy a ver muchas cosas, las mismas que han visto en esta presentación y durante todo el proceso del programa. Están videos, bueno, quiero ser una empresa B, están los pasos para ser una empresa B. Cuando están acá, pueden ver el detalle y cada uno de estos pasos es un poco lo que dijimos hoy, es decir, que ustedes directamente pueden entrar acá y acá van a encontrar todo el material que nosotros les hemos ido brindando. Y en uno de los últimos está el tema de pago. Entonces acá, como ustedes ven, ahí está el pago anual, ¿no? Entonces, pues, de acuerdo a las características, hasta tal cantidad de dinero, hasta $500 anuales, hasta 500.000, perdón, anuales pago $500 por año. Entonces, eso ustedes lo pueden ir viendo y en base a esto que vean en la página, también pueden ver hacer preguntas, ¿no? Así es que es un poquito para que lo puedan ver. Era un poco eso. Bueno, los invitamos al próximo viernes en mi sede a las 8:30, así que vénganse con todo, que es el último día que nos vamos a ver en esa sesión, porque obviamente este es un camino en el que empezamos. Un abrazo grande para todos. Muchas gracias por compartir su mañana del viernes con nosotras, por compartir su tiempo y su intención de sumarse al movimiento B. Nos vemos el próximo viernes. Hasta luego. Chao.